Listo, muchachos, bienvenidos. Eh, yo les dejé a ustedes en el grupo que vieran un pequeño video tutorial para instalar una herramienta que se llama Workbench. Esta herramienta prácticamente lo que hace es darnos un entorno de desarrollo y a su vez un servidor, sí, de manera local, que vamos a convertir en nuestra computadora en un cliente servidor prácticamente. ¿Por qué no lo trabajé? Porque no lo trabajé directamente en SAMP o en OneServer, porque la verdad, eh, estos dos editores, más que todo, o bueno, estas dos aplicaciones, más bien, a título personal las utilizo es en hacer páginas web. Pero cuando se hacen servidores, perdón, aplicativos de escritorio, como pueden ser, digamos, Java, que se hace prácticamente más aplicativos de escritorio que en páginas web. Entonces, lo que necesitamos simplemente es un servidor local. Pongamos de ejemplo un supermercado. Ellos no necesitan prácticamente tener una, una base de datos en la nube, sino que necesitan es prácticamente de manera local, que le digan los precios de manera local, que le digan cuántos tienen en stock, cuáles son los precios de manera local, ¿sí? Cuando uno requiere, digamos, en el aplicativo que es web, que es en la nube, ahí, por ejemplo, se pueden hacer tiendas online, eh, venta de autos, entre otros. Entonces ahí sí necesitamos tener los datos en la nube, pero cuando es excepciones como un supermercado, un local, lo que necesitamos es dejarlo en en el tema local, ¿no? Bien, voy a proceder a compartir esta pantalla porque hoy va a ser un pequeño, hoy va a ser una pequeña clase, la verdad, porque simplemente vamos a tocar los temas fundamentales de MySQL, ¿no? Eh, Cuando uno instala al pie de la letra el aplicativo, prácticamente nosotros tenemos una cosa, o bueno, no una cosa, sino una aplicación que nos deja en el escritorio que se llama MySQL Workbench. ¿Qué significa esas dos palabras a lo último? Community Edition, que tenemos eh, la versión de la comunidad. Porque también hay uno que se llama Enterprise Edition, que es prácticamente para hacerlo más, eso es más empresarial, por llamarlo de alguna manera. El MySQL Workbench 8.0 Community Edition es de manera gratuita. Obviamente ustedes tienen que tener todas las casillas marcadas cuando instalan, pero ciertas cosas, no todas. En el video solo instalaron 4, que es el Workbench, el servidor, los templates y los samples. Simplemente eso, con eso necesitan con eso es más que suficiente para manejar MySQL. En este caso, si ustedes requieren, digamos, manejar esto en forma comercial, ya necesitan el Enterprise Edition, que es para de forma empresarial, ¿sí? Y lo mismo para SAMP on One Server, que estas aplicaciones pasa lo mismo. Con estas aplicaciones, eh, cuando uno compra un dominio, ¿qué es el dominio? Por ejemplo, yo vengo aquí y el dominio es .com. Pero cuando uno compra el hosting, a uno le queda, digamos, algo que se llama localhost phpMyAdmin, pero ese es en la nube. Voy a mostrarles un momentico cómo se ve. Para eso tengo pagado el servicio MySQL 80. Ese servicio MySQL 80 ustedes lo encuentran en el administrador de tareas, en servicios, digamos, aparece así. Entonces, para buscarlo más rápido, presionan cualquier fila, cualquier row y oprimen la tecla M en su teclado para ubicar rápidamente MySQL 80, que es el servicio de Workbench.
por lo general, siempre cuando ustedes lo instalan, les va a decir una casilla que les va a decir iniciar servicio cada vez que se inicie Windows. Esa es fundamental dejarla marcada, ya que digamos nosotros queremos empezar a trabajar, entonces queremos que nuestro servicio esté, digamos, encendido siempre, que esté el Windows. Esto igual no va a afectar tanto, simplemente va a consumir como 80 PDI o 10.000, pero la verdad eso no es mucho porque si ustedes no lo están utilizando, eso va a bajar como a 3.000, eso no va a consumir absolutamente nada. O si ustedes quieren tener, digamos, a título personal, eso a mí no me afecta, pero digamos si ustedes lo quieren quitar cuando no lo estén utilizando, lo que hacen es clic derecho y detener. Les voy a mostrar cómo se ve en SAMP. SAMP es una aplicación para, para trabajar también MySQL. MySQL es el lenguaje de base de datos. Hay dos tipos de bases de datos, o más bien dos tipos de manejos en base de datos, que son MySQL, que es no redundancia de datos, y no SQL, que permite prácticamente la redundancia de datos. Acá tengo mi servicio SAP, entonces voy a abrir un momentico el panel, espero que sea ahora, para proseguir. Yo simplemente, iniciando este servicio, pues ya arranco directamente el servicio del Workbench para trabajar de manera local, que es lo que por lo general yo he trabajado en Java, pero cuando yo trabajo aplicativo web, trabajo 1000 veces SAM, porque lo requiero en la nube. Bien, aquí lo tengo. Si ustedes instalan el SAM o instalan el Workbench, que prácticamente va a dar lo mismo, o sea, si ustedes instalan el SAM, el One Server o el Workbench, van a tener prácticamente MySQL. Solo que con la diferencia que cuando instalan el One Server o el SAM, deben arrancar siempre los tres servicios. En el SAM son dos, el Apache y el MySQL. En el One Server son tres servicios que se arrancan cuando abren el aplicativo. Y el Workbench simplemente necesitan arrancar el MySQL 80, ya que su computador se convirtió en usuario, en cliente servidor. Bien, entonces ustedes simplemente en el SAM, como en este caso, yo prefiero 1000 veces trabajar SAM que One Server. One Server tiene cosas, fallas en ciertas cosas, más que todo en el PHP. Pero si ustedes quieren trabajarlo, simplemente inician los dos servicios. Al iniciar los dos servicios, pues verán que ya les empieza a consumir el PDI. Es de manera simplemente de, ¿cómo llamarlo? Estos se inician cuando ustedes tienen quieren, digamos, manejar la aplicación. Pero el MySQL 80 es el del Workbench, lo que hace es prácticamente dejárselos permanente cuando siempre inician el servicio de Windows o cuando prenden el computador, ¿sí? Esta parte, yo vengo aquí y le voy a decir localhost, phpMyAdmin, index.php, ok, vengo aquí, voy a esperar, están corriendo, sí, perfecto. Vamos a ver. Localhost php myadmin-index.php. Eso es lo que no me gusta de estos servicios, que son un poquito lentos. Pero eso prácticamente son los del hosting. Ustedes cuando compren un hosting, porque para ustedes montar un aplicativo web o una página web necesitan el hosting y el dominio. ¿Cuál es el dominio? Lo vuelvo a explicar para los que llegaron tarde. El dominio es el .com o por ejemplo el .mxn, que es el de México, algo así. Acá tienen el phpMyAdmin y ustedes para trabajar SQL pues lo trabajan directamente en esta pestaña que se llama SQL. Pero en este caso yo lo voy a trabajar en MySQL Workbench porque lo estamos trabajando de forma local. Entonces esto sale a volar. Voy a cerrar aquí los dos servicios. Hay que recalcar que ustedes no pueden arrancar los dos servicios a la vez, el de MySQL Workbench y el de SAM o el de One Server, porque van a tener error.
Ustedes pueden tener instalados los dos, como yo los tengo, pero no pueden hacerlo los dos a la vez, porque van a tener error, porque eso requieren puertos. Creo que el puerto que ocupaba MySQL es 3308 o algo así, una vaina. Así que ahorita se me va. Miramos aquí en configuración. No recuerdo. Eh, Service and Port. Acá dice que el puerto es 3306, efectivamente. El 3306 también ocupa el MySQL 80. Entonces, pendientes ahí, pues es que no pueden correr los dos servicios a la vez. Vamos a cerrar un momentico esto, vengo aquí, cierro el SAMP. Acabo de tener un error, siempre me dice que acceso denegado, entonces voy a venir con el administrador de tareas y lo cierro directamente. Finalizo. Perfecto. Bien, voy otra vez a servicios y voy a correr mi servicio. Ustedes cuando lo instalan les va a aparecer siempre en ejecución. Ustedes reinician el computador y les va a aparecer siempre en ejecución si marcaron la casilla de correr el servicio cada vez que se inicie Windows. Pero en este caso, a mí me aparece detenido o a veces en ejecución cuando inicio el servicio, perdón, el servicio Windows, porque como yo mantengo deteniendo el servicio MySQL 80 y arrancando el otro para practicar prácticamente también página web, entonces pues a veces ustedes les va a aparecer detenido o en ejecución. Quiero que vean una cosita. Detener. Va a tener el servicio y va a abrir un momentico mi MySQL 8. MySQL Workbench 8.0 Community Edition. Eso representa C. Voy a esperar un momentico para que vean una cosita que quiero ver. Que quiero que vean. Hoy no vamos a tocar nada de Java porque hoy simplemente vamos a trabajar base de datos. Enseñarles los fundamentos de base de datos por encimita y listo. Ok, aquí está. Nos va a decir una interfaz así, la verdad, muy agradable. Ustedes tienen prácticamente, prácticamente tres fases, que son estas, pero quiero que vean una cosita. A ustedes no les va a aparecer esto, simplemente les va a aparecer Local Instance MySQL 80. Si ustedes lo abren, cuando ustedes instalaron MySQL Workbench, en el root les pide una contraseña. Ustedes pueden dejarla libre o pueden dejarla con contraseña. Pero en la información les va a aparecer este error prácticamente de que ustedes no están, que el servicio no está estable o que no está conectado. Entonces, cuando a ustedes les aparece esto, ya saben que tienen que correr el servicio. Yo voy a venir un momento aquí, voy a correr mi servicio. Entonces, está iniciando el MySQL 80. Ustedes obviamente pueden crear más instancias, pero en este caso vamos a trabajar con el root. El root prácticamente es ¿cómo llamarlo? Es el dueño de todo esto, prácticamente. Siempre por general, cuando ustedes manejan bases de datos, les va a aparecer un usuario que se llama root. Y acá tengo prácticamente mi conexión, me dice localhost 2.3306 y acá está pues de manera IP 127.0.0.1 2.3306. Esos yo los tengo trabajando en los dos trabajos que tengo y de manera local. Cuando yo prácticamente enseño y le doy clases a amigos o en este caso curso de Java. Voy a abrir un momentico yo sí tengo contraseña, entonces le voy a ingresar rápidamente la contraseña. Tan, 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 tan. Perfecto. Eh, Aquí, bueno, Isis. Qué pena, muchachos, la perra empezó a joder al gato. Va a cascar a Isis. Bueno, cuando ustedes tengan esta parte,
les va a aparecer esta parte, o más bien cuando ingresen a la pestaña de Localhost 1080 van a tener esta parte. Ustedes no van a tener esta base de datos, ustedes simplemente van a tener Word, SIC, Sakila y otra que se me va, pero no sé si es MyTV o otra. Pero estas sí las tiene, siempre las tiene. Nunca las vaya a eliminar o si no, chao Workbench, vuelvan a desinstalen y vuelvan a instalar. Bien, esta es la parte de sus instancias y esta es prácticamente el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación, como lo dice, es un modelo, un modelamiento en donde se va a instanciar entidades por medio de relaciones. Sencillo, así como en Java, easy peasy. Bien, vamos a empezar aquí. Yo tengo obviamente mi manual, tengo prácticamente todo mi apoyo. Entonces, empecemos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es prácticamente un contenedor que almacena información, la cual tiene las siguientes características. Tiene un propósito o un tema en concreto. Una problemática que vamos a solucionar. Siempre cuando tenemos un trabajo, así sea aplicativo web o aplicativo de escritorio, siempre es para satisfacer una necesidad. Siempre. Luego, se comparte con diferentes usuarios en aplicativo web, pero en tema de escritorio también lo pueden hacer. Ya ustedes tienen que manejar esto más de manera profesional. Yo nunca lo he manejado con dos personas a la vez, porque eso más que todo se hace con sesiones. Se ha hecho en Start, se ha hecho en Destroy, y eso prácticamente más es por el aplicativo web. Por el aplicativo de escritorio nunca lo he trabajado así. Cubre las necesidades de un usuario o una organización o una empresa o una compañía o X. Permite a un usuario interactuar con los datos almacenados en ella. Sencillo. Es un contenedor, es una caja donde vamos a meter información. Por ejemplo, tenemos eh, en una biblioteca, ¿sí? Están prácticamente todos estos chifonieres, por llamarlo de alguna manera, y dentro de esos chifonieres están prácticamente las carpetas, solo que están de manera física. Y en la base de datos está de manera virtual, ¿sí? Exactamente lo mismo. Y hay diferentes temas que se pueden tratar en una base de datos. Por ejemplo, qué tipo de interacciones se tienen. Llamadas también, transacciones, y son las siguientes: insertar nuevos datos, actualizar datos, obviamente existentes, consultar datos, obviamente existentes, como generales o específicos, y eliminar datos. De ahí sale create, delete, update, scrut. Create, read, update, delete. Create, bueno, acá es update, pero si fuera CRUD, sería primero create, luego read, luego update y luego delete. ¿Qué tipo de datos se pueden guardar? Texto, imágenes, video y sonido. Los tipos primitivos de archivos. Bien, tiene cinco características fundamentales. El motor de la base de datos nos permite las transacciones mediante un acceso controlado y rápido. Sus sistemas de definición de datos, como metadatos, son los que definen la estructura de un fichero, de un archivo o de un dato. Sus sistemas de manipulación de datos, se trata de la interfaz gráfica de un usuario con la base de datos. Graphics User Interface, que es lo que estamos haciendo en Java. Por ejemplo, el CRUD. Nosotros simplemente tenemos la interfaz donde pedimos los datos y cuando debemos insertar, lo que vamos a hacer es conectarnos a una base de datos, hacer la respectiva inserción y cerrar la conexión. Perfecto. Luego, sus sistemas de generación de aplicación contienen las utilidades que van a ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones que permiten la interacción con la base de datos mediante interfaces, lo mismo que estábamos diciendo ahorita. Y sus sistemas de administración. Sus sistemas de administración pues, prácticamente ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo las siguientes funcionalidades como almacenamiento, recuperación. Eso nosotros no lo vamos a tocar en Java porque nunca lo he tocado, porque eso es más que todo se toca el SMD. Si yo vengo y oprimo Windows R y escribo CMD, que es para abrir la consola de Windows, podemos observar que me abren la consola de Windows, ¿sí? Y eso más que todo toca
esta codificación de Windows para hacer recuperación y la verdad no me gusta. Voy a decirle exit y me salgo. Gestión de seguridad modular. En este caso yo en Java siempre lo trabajo modular. ¿Quién tiene acceso a esta parte y quién no? Optimización de preguntas, control de concurrencia y gestión de cambios. Prácticamente eso es configuración. Características de un sistema gestor base de datos. Bueno, eso es importante, pero no sé si... Bueno, sí, eso es importante. Abstracción de la información. ¿Qué es esto? Permite a los usuarios ahorrar detalles acerca del almacenamiento de los datos. Es decir, la información se mostrará al usuario sin complejidad y evitando datos que no necesiten conocer, como la forma de tratar los datos, cómo estarán almacenados, o etcétera. Simplificando así la interacción con el sistema. Lo mismo. Es prácticamente simplificar o dividir un sistema para, digamos, darle una mejor optimización al sistema o la información o el manejo de información en este caso. Independencia de datos consiste en la capacidad de poder hacer cambios en los esquemas físicos y lógicos de la base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que la utilicen. ¿Sí? Redundancia mínima, lo mismo, consiste en diseñar una base de datos la cual evite la aparición de información repetida o redundante, aunque existen casos en que la complejidad de algunos cálculos hace necesario esta redundancia. Hay ciertas excepciones. Yo en lo que llevo trabajando MySQL, que es un año y que por ahí 6 meses, voy para los 8, nunca me he tocado con estas excepciones, porque estoy trabajando MySQL. O sea, no redundancia, nunca hay redundancia. Consistencia. En esos casos donde no se haya eliminado la redundancia, consiste en vigilar que toda la información repetida se actualice de forma simultánea. Eso más que todo va para la parte de los triggers, como un historial de lo que sería la base de datos prácticamente. Si ustedes ven el curso, si ustedes son pues curiosos prácticamente, en el link que yo les pasé, ustedes encontrarán un montón de cursos. Hay de Java si quieren seguir aprendiendo de Java, si quieren seguir por página web, mejor dicho, ahí tienen para que se deleite y de forma... Lo feo es que no tienen un tutor prácticamente, pero la información está actualizada la información, pueden estudiar cuando ustedes quieran, no tienen que necesariamente entrar a las 8, como en este caso. Entonces, eso es lo que me gusta de Udemy, es una plataforma que está revolucionando la educación. La seguridad. Se debe garantizar que la información solo sea vista por los usuarios autorizados, lo mismo. Eso se logrará mediante creación de grupos de usuarios y categorías de permisos. Pilas ahí, modulados. También debe ser a prueba de errores de usuarios autorizados, pero despistados. En este caso, cuando es un aplicativo de escritorio, no estamos, o sea, ninguno pues se va a meter a hackear un sistema. Se puede hackear, ¿sí? Pero es como más probable que hackeen una página web que un aplicativo de escritorio. Porque un aplicativo de escritorio no tiene, digamos, tanta importancia que lo que tiene una página web, ¿sí? Integridad. Se trata de garantizar la validez de los datos almacenados, protegiéndolos contra fallas de hardware. Recordemos que el hardware es prácticamente las partes tangibles de un computador y el software son las aplicaciones del computador. Datos introducidos por usuarios descuidados o cualquier otra situación que pueda corromper la información. Perfecto. Esto prácticamente lo tiene ya MySQL. Respaldo y recuperación. Esto nunca lo he trabajado en Java. Voy a repetir. Se deben de proporcionar y realizar periódicamente y de forma eficiente copias de respaldo para poder restaurar la información en caso de pérdida. Eso es muy importante. Cuando ustedes estén trabajando, digamos, es como en GitHub. Ustedes, digamos, codifican y suben. ¿Sí? Pero mi recomendación, cada vez que tengan un avance grande, comenten, digamos, por ejemplo, CRUD versión 3.0. Hacen un adelanto, digamos, el login y lo suben. Luego,
van a hacer una conexión con una base de datos, entonces CRUD versión 4.0 y lo suben para hacer copias de seguridad en caso de que, digamos, al día siguiente no les haya guardado o X o no sé, digamos, haya dañado, entonces lo descargan y pueden tener el respaldo. Y pasa lo mismo con MySQL. En este caso, como yo no manejo eh, respaldo desde Java, entonces toca hacerlo directamente desde MySQL, que es Workbench. Control de concurrencia. Consiste en controlar los accesos de los usuarios de la base de datos que almacenan o recuperan la información cuando estos se realicen de forma simultánea con el objetivo de evitar posibles inconsistencias. ¿Qué es esto? Por ejemplo, y esto más que todo no es en un aplicativo de escritorio, eso depende. Si es aplicativo de escritorio y son varias personas que están utilizando el mismo sistema, entonces ahí sí hay un posible fallo de concurrencia, pero por ahora no tenemos este problema. Este problema más que todo es por página web. Ejemplo, entró Luis Eduardo a Facebook y yo al mismo tiempo, a los mismos hora, minutos, segundos y milisegundos. Perfecto. ¿Qué pasa? Que el sistema a veces puede, digamos, fallar y la información que le pertenecía a Luis Eduardo se dirige hacia mí y la información que es de mi propiedad se dirige hacia él. Entonces ahí hay un fallo. Y esto se controla mediante codificación. La más sencilla y la más óptima es tiempos de espera. Si el Eduardo entró por un milisegundo más rápido que yo, entonces yo quedo en forma de espera, él le da la información, sigue. El paso queda habilitado para que yo entre y los que van detrás de mí queden en forma de espera. Esa es la forma más básica de controlar la concurrencia. Como roles en una base de datos, por lo general se manejan tres tipos, los cuales son administrador de base de datos, programador de aplicaciones y usuarios finales. Tipos de base de datos. Base de datos jerárquicas, base de datos de red, base de datos relacionales, base de datos orientada a objetos, modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico, proceso de diseño y etcétera. ¿Cuál nosotros, o más bien cuál yo manejo? Modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico. El modelo conceptual prácticamente es la problemática. Entonces hacemos el modelo conceptual, la información, hacemos un crucigrama, ordenamos la información que nos brinda para tenerla organizada y empezar con el modelo lógico. Cómo se va a ir conectado, cómo se va a ir relacionado. Y mire que ahí tenemos modo jerárquico, modo de red, relacionar, orientado a objetos y BDD. Y por último, cuando tengamos el modelo lógico y el modelo conceptual, el modelo físico sale de una. Hay tres formas normales. La primera forma normal, primera, no debe haber redundancia de datos. Segunda, cada tabla debe tener una clave principal, más conocida como PK o Primary Key, llave principal. Y tercera, ninguna columna puede depender de otra columna si no posee clave, o sea, Foreign Key. FK, traducido del inglés, Foreign Key y Foreign Key. Perfecto. Y hay otra, y acá sale una forma, por ejemplo, digamos, hay que saber las relaciones deben quedar de uno a muchos, no pueden quedar de muchos a muchos porque va a salir una tabla intermedia. Eso lo va en el curso que yo les dije que vieran, lo van a solucionar rápidamente. Perfecto. Entonces, ¿qué significa SQL? Structured Query Language. Perfecto. Eso es lo que la parte, las iniciales. Le llegan a preguntar. Structured Query Language. Sencilla, la verdad. Es un lenguaje estructurado mediante scripts. Listo, perfecto. Hay dos tipos de datos. DLL, que son definición de base de datos, que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Y DML, que es prácticamente la manipulación de los datos, que permite generar consultas para ordenar, para filtrar
extraer o eliminar. Y también actualizar. Acá tenemos también select, insert, update, delete. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar MySQL Workbench. Hay dos formas de hacer bases de datos. Mediante código, porque se supone que nosotros debemos tener el modelo lógico, primero el modelo conceptual, lógico y el físico. ¿Sí? Hay una problemática. El banco X quiere administrar, quiere darle el acceso o más bien controlar el acceso para que manejen el CRUD del banco X. Entonces, lo que requeremos prácticamente la empresa es satisfacer esta necesidad. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? Por ejemplo, vamos a trabajar en models, que es prácticamente el modelo de entidad-relación, y le vamos a dar aquí en el más. Prácticamente esto lo que hace es hacer un nuevo modelo lógico, ¿sí? Bien, primero antes de empezar le vamos a dar doble clic a MyDB para cambiarle el nombre de la base de datos a, a la que ustedes quieran. Por ejemplo, pongámosle Banco X. Cuando ustedes hagan Forward Engine o Reverse Engine, les va a dar este nombre. Perfecto. En este caso cierran aquí porque acá ya les queda guardado automáticamente y le mueven a Diagram, agregar un nuevo diagrama. Creo que es este, el SQL Model. No, casi toca darle aquí, doble clic al diagram, model or flow or view. Perfecto. Acá, si ustedes quieren eliminar esas partes de maneras horizontal, o sea, lo de los lados, cierran esta parte para que simplemente tengan el modelo lógico aquí. Y aquí también sale el modelo físico. Bien, aquí lo único que yo siempre trabajo, literal, que yo solo trabajo es este. Yo solo trabajo esto y esto. No trabajo absolutamente nada más. Lo bueno de esto, muchachos, a mí me enseñaron una forma muy básica. Yo por medio de videos, por medio de cursos, aprendí que hay una forma más rápida de hacer modelos en modelo entidad-relación. A mí me daban la información, tenía que hacer el modelo lógico en Excel y luego hacer un archivo PNG ordenando la información y luego haciéndola mediante código. Pero luego descubrí que en MySQL Workbench todo lo que yo hacía en Excel y en Paint prácticamente lo podía resumir en esta parte. Créame que eso les va a resolver mucho la vida y si ponen un trabajo, por ejemplo, les ponen un trabajo en la universidad y su amigo está utilizando SAMP y ustedes están utilizando Workbench, créanme que ustedes van a, van a hacer esto 10 veces más rápido que ellos, porque MySQL Workbench se especializa prácticamente en la necesidad de bases de datos. Es lo mejor, esta herramienta es la mejor, literal. Voy a agregar simplemente una tabla. Acá me dice el template, el esquema, que es la base de datos, el motor, el collage de esa tabla. Le vamos a dejar eso por defecto. Lo que hacemos cuando agregamos, o sea, damos clic y damos otro clic en esta parte, nos dará la primera tabla. Doble clic para acceder a las propiedades de la misma. ¿Qué hacemos primero? Darle el nombre de la tabla. Entonces, recordemos que en Java tenemos un número de identificación, un primer nombre, un primer apellido y un teléfono. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer prácticamente los que están registrados entran al sistema y los que no, no entran al sistema. Entonces, prácticamente vamos a hacer eso mismo. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir usuario. Es prácticamente un login. El usuario va a tener los que yo le dije. En este caso, cuando usted le mueven doble clic, les va a aparecer column name, date type,
estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 checkbox y un default expression. ¿Cuál necesitan acá? Sencillo. Manejan column name, data type, simplemente manejen primary key, non null, este es unique index, unisite data type y autoincrementable. Los únicos que necesitan son esos que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son? Autoincrementable, unisite data type, unique index, non null y primary key, que es belongs to primary key. Como el primer dato mío en la base en el CRUD es número de identificación, acá va a pasar lo mismo. Si el número de identificación, por ejemplo, es 999999999, que puede ser, quiere decir que ese número no va a caber en un tipo int, va a caber en un tipo ¿qué? En un tipo big int. Recordemos que en Java long es el más grande, pero en MySQL el más grande es big int, que son prácticamente los números. Pero voy a explicar todos estos tipos. Entero para guardar números de enteros, varchar para guardar cadenas de texto, decimal para guardar enteros con decimales, datetime para guardar fecha y hora, bloop que es para guardar imágenes, binarios que es prácticamente para guardar archivos, bloop para guardar prácticamente imágenes, long bloop para guardar imágenes muy grandes como 8K o 4K, medium bloop para guardar imágenes pequeñas, thinning bloop para guardar la imagen más pequeña, por ejemplo, un píxel o 128 píxeles, que es prácticamente lo mismo del byte. El bar binary, este sí no lo conozco, la verdad. El date es fecha, el datetime, fecha y hora. El time es hora. El time stamp, no lo conozco, pero supongo y creo que es de ser la fecha actual. Y el year es prácticamente el año. Esto no lo he trabajado nunca. Nunca. Sigue los números. Begin, el número más grande que se va a guardar. Decimal, enteros con decimal. Double, lo mismo que en Java. Float, lo mismo que en Java. Entero, lo mismo que en Java. Medium, int, que es prácticamente un... Si en Java guardaba 3 millones y algo, se supone que el medium debe ser la mitad. Entonces 3 millones dividido en 2, 1.500.000, por ejemplo. El real guarda datos, creo que guarda datos enteros. Creo, la verdad no estoy seguro, pero ustedes preciso. En el curso les va a decir prácticamente todo esto. Y si me estoy equivocando, pues F en el chat, pero los que yo trabajo son prácticamente los que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, ese no lo sé, pero sé que cuando se trabaja en pseudocódigo real significa que se lo va a guardar datos enteros. Small int, si es el pequeño, entonces, por ejemplo, digámosle que nos saque una segunda parte, o digamos otra vez 1.500.000 dividido en 2, que serían 750, porque 700 y 700 es 1.400.000, y 50 y 50, 1.500.000. Y para el Tinity, lo mismo, el más pequeño del entero. Entonces, para guardar prácticamente edades, por ejemplo, en el byte guardaba de 128 hasta menos 128, que lo dije al revés, es menos 128 hasta 127 es. Pero el Tinity acá pasa exactamente lo mismo, pero creo que aquí es un poquito más elevado. El char creo que es un carácter JSON, eso es, no sé, varchar, este ya les dije que es canal de texto. Está también los de texto, que son archivos de texto, supongo, la verdad no sé. Y está el boolean, que es prácticamente el true y el false. Bien, si es el número de identificación, número de identificación, entonces acá va a ser begin. Entonces, como ya sé que es begin, escribo begin.
y listo. Si usted les da un error, por ejemplo, que necesita tener unos datos en los parámetros, ¿qué es lo que hace? Muy sencillo. Lo que van a hacer acá es begin y le van a poner hasta 10 caracteres. 10, ahora sí. ¿Eso para qué? Para que lo limitemos prácticamente, que solo sean 10 caracteres. Obligatoriamente tiene que ser primary key. Si lo quitamos, nos va a aparecer un diamante azul. Si le quitamos el no null, nos va a aparecer un diamante, pero no relleno. Simplemente el, el, el padding, no el margin, dentro. Tiene que ser obligatoriamente primary key y él automáticamente nos pone no null, porque el primary key lo que hace es, si es primary key, siempre tiene que ser no null, siempre, 100%, un 101% seguro. Acá nunca puede ser no null y primary key no, o si no, F, perdieron ahí. Siempre tiene que ser primary key y no null. El unique key index, por ejemplo, en el Gmail, a ustedes les piden de acceso un correo electrónico, pero cuando registran una cuenta les piden el nombre, una contraseña y digamos, la verdad nunca le piden el número de identificación, pero digamos si lo llegan a pedir, entonces ustedes más bien el aplicativo web tienen dos formas de ingresar. Es por el número de identificación, que es único e irrepetible, o por el correo. Pero digamos, tiene más jerarquía el número de identificación que el correo. Por ende, si yo quiero decirle que el correo electrónico sea único e irrepetible, lo que le tengo que decir es que sea unique index, pero no hace la misma funcionalidad que la primary key, porque la llave primaria de la tabla. Lo que hace el unique index es prácticamente decirme que solo se repita ese correo electrónico una vez. Bien, entonces aquí no hay necesidad porque ya hace la funcionalidad, ya lo hace primary key. Binario no. Unicycle, obviamente, que no me inserte datos negativos. Autoincrementable, no. Eso autoincrementable que me hace, si ustedes la marcan, ustedes solo tienen necesidad de rellenar los de abajo, por ejemplo, primer nombre, primer apellido y teléfono. ¿Por qué? Porque él automáticamente él va a rellenar si es el dato 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y luego pasamos al siguiente. Entonces, primer nombre es un varchar, perfecto. No puede ir nulo y listo. Primer apellido es un varchar no null. ¿Qué más es no null? Que no me registre datos en la base de datos, valga la redundancia, nulos, que no vayan nulos o vacíos, que es la equivalencia. Y por último, el teléfono. Pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Si ustedes ven que el número es grande, o digamos actualmente solo manejan números chicos, pero si ustedes ven a futuro que van a manejar números grandes, no se arriesguen y háganlo de una vez con el número más grande. Lo digo por experiencia propia. Pilas ahí. Y 10, listo. No puede ser nulo y tiene que ser dato único. O sea, un dato único e irrepetible, pero en esta fila o en este row. Y no pueden ser datos negativos. Hay, hay que recalcar que Unicycle solo se le va a colocar a los que son números como pueden ser double float, in, begin, small indi, medium int, decimal y los que hayan prácticamente. Listo, acá ya tengo los campos de mi base de datos. Sencillo, cierro acá porque él se guarda automáticamente. Yo como sé que no he guardado, sencillo, voy a venir un momentico a lupa, siempre necesito la lupa. Lupa porque necesito que ustedes vean una cosita. Les estoy enseñando por encimita obviamente, pero acá tienen que ver muchas cosas. Simplemente vamos a trabajar una tabla, la verdad.
en donde vamos a hacer el CRUD básico. Ya ustedes, pues, mediante cursos van a seguir mejorando y van a tener un potencial grande, así como, pues, como yo lo tengo, ¿no? MySQL Model, y acá, si ustedes ven, viene un tico. Hágame un poquito de zoom, otro poquito de zoom, otro poquito de zoom. Perfecto, vengo aquí. Miren que en el MySQL Model les aparece como un puntico. Eso representa que no está guardado. Eso no fue de MySQL porque uno no sabe. Yo cuando estaba utilizando la primera vez no sabía si estaba guardado o no, porque yo me estaba confiando. Y a lo último todo lo que yo hice pues fue en vano porque lo eliminé sin querer, porque cuando uno es principiante uno le dice, le dice en inglés, y como uno es pastuso, prácticamente uno le dice don't save, no guardar, no guardar, don't save, y F, ¿no? Se perdió todo lo que uno había hecho. Pero obviamente ustedes no cometen el mismo error. Listo. 1, 2, 3. Perfecto. Pues que hay que saber inglés. Por ahí dice un profesor que la matemática y la ciencia se escribe en inglés. Listo, entonces, teniendo la primera tabla, obviamente se pueden hacer más tablas, pero hay que relacionarlas y eso lo vamos a hacer más adelante, que es prácticamente la evidencia final, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, eh, por ahora vamos a dejar esto. Vamos a cerrar aquí para desplegar las prioridades de la tabla. Lo mismo, InPan, y vamos a ir un momentico a Paint. Quiero enseñarles un momentico unas cositas. Un momentico mi SQL Workbench, me faltó algo. InPan y acá. Bien, voy a coger esto un momentico, más para acá, recorto, perfecto. Un poquito de zoom aquí. Eso se llama un diagrama y también y este modelamiento también se trabaja en Java, cuando se trabajan clases, se trabajan métodos, ¿sí? Eso se llama el nombre de la tabla, los atributos de la tabla, y acá son los índices de la tabla. Pero si fuera en Java, eso es SQL, Structure Query Language, pero si fuera en Java, fuera nombre de la entidad o de la clase, atributos de la clase y métodos de la clase. Pero eso sería para Java. Perfecto. Ok. Listo. Déjame ver un momentico. Seguimos aquí. Y acá está lo más fabuloso y importante de esta herramienta, que ninguna otra lo tiene. Que pues es que me enganchó y me pasé. Por ejemplo, ustedes tienen el modelo lógico y quieren y luego tienen, digamos, acabar el modelo lógico y tienen una pereza grande a ponerse, digamos, a create table usuario, número de identificación, un big in 10, no null, porque esto hay que hacerlo de forma de codificación, si fuera en One Server o en SAMP, pero MySQL Workbench nos evita todo eso porque nos suelta un query. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas: Reverse Engineer y Forward Engineer. Me explico. ¿Qué hace Reverse Engineer? Reverse Engineer pasa de base de datos, que es modelo físico, modelo lógico, modelo físico o modelo lógico, que es esto. Y el Forward Engineer pasa de modelo lógico, que es este, a modelo físico, que es la base de datos ya finalizada. Vamos a hacerlo Forward Engineer. Le doy siguiente. No vayan a seleccionar esto ni por el carajo. Esto nunca les va a crear las foreign keys. Eso es una mentira y les va a soltar el error. Si ustedes tienen pereza, no. Acá sí déjenlo tal cual. No me pongan a hacer nada porque F. Chao. Siguiente nos dice conexión con el cliente servidor o con el servicio, que es el server.
yo como estoy con el usuario, yo no estoy con el usuario root, yo estoy con uno privado, Jefferson 144. Entonces yo acá le tengo otra clave. Tan, 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 perfecto. Si ustedes por alguna casualidad digamos, tienen una tabla, pero cuando la exportan les aparece 3, tienen que ir a Show Filter y mirar qué tablas quiere. En este campo van a ser las tablas que se van a diseñar, o sea, que se van a hacer Forward Engineer. Y en este campo van a ser las tablas que no quiero que le haga Forward Engineer, o sea, van a quedar por fuera, van a quedar en la banca. Si yo las quito, miramos que están 0 seleccionadas, pero si la vuelvo a colocar, hay una seleccionada, pero en total son una. O sea que por ahora voy bien. Show filter es mostrar y hide filter es ocultar filtro. Perfecto. Lo siguiente, y acá tengo el script. El script no lo suelta ni OneServer ni SAMP, pero si lo suelta, si lo suelta MySQL Workbench. Verifican de que todo esté bien. El esquema se llama, la base de datos se llama Banco X. Nos dice, bueno, tengo que explicar cada cosa también. Holy shit. Acá me dice, MySQL Workbench Forward Engineer es prácticamente que yo le estoy así, eso está en inglés, está en forma progresiva, porque actualmente les estamos haciendo Forward Engineer, o sea, está en proceso, como si estuvieran ya o que estuviera corriendo, o estuviera con una barra, o sea, está en journal, está en gerundio prácticamente. Bien, bien, acá creo que está haciendo esta vaina de los set. Nos está diciendo antiguo. Bueno, yo no, eso es prácticamente lo que hay en los datos únicos, porque estamos trabajando una fila con Unique Index, que es teléfono, que nos dice que es Unisite, no nulo. La primary key es número de identificación, pero el dato único es teléfono. Entonces, por eso, el Forward Engineer, pues siempre pone esto y eso también. Eso lo pone por defecto. Pero dice que las claves foráneas, pues hay ceros, ya ustedes si agregan más, pues se les va a colocar. Pero este cero es que sí hay, o sea, true. Luego nos dice, create scheme if no existing banco X default character set UTF-8. ¿Qué es esto? Nos dice, crear la base de datos si no existe. Porque si existe, omite esta línea de código y pasa a la siguiente. Usa la base de datos y omite todo esto. Pero si en el servidor no se encuentra la base de datos, entonces esta línea se lee, se crea, luego se crea esta base de datos y empieza a leer toda esta línea de código. Entonces él dice, acá hay una tabla, entonces table, banco X, usuario. En inglés, user. Y acá está la codificación. Acá pasa exactamente lo mismo que en Java. ¿Se acuerdan cuando le damos al insert que nos decía insertar métodos getter, setter y constructor? Acá pasa exactamente lo mismo. Mire que estamos trabajando prácticamente herramientas que nos facilita día a día el manejo de codificación, la manera de codificar, que nos ahorra no mucho tiempo, pero ¿qué? ¿Cómo llamarlo? Nos da tiempo valioso que podemos utilizarlo en ir al supermercado, pararnos y relajarnos, cosas, no sé, codificar. En el trabajo que nosotros tenemos prácticamente es heavy, o sea, es estar todo prácticamente un día sentado y obviamente lo que necesitamos es tiempo, pues con estas herramientas nos brinda un poquito de tiempo. Sí, y lo que hace la práctica es prácticamente hacerlo esto más rápido, o sea, entender más rápido, hacerlo sin ver, hacerlo más rápido para que el tiempo, pues, tengamos un poquito más de tiempo, si sea una hora, pasar tranquilo, mirar el celular, porque cuando tengamos un trabajo, pues tienen que estar 24/7 ahí. Y por último, me queda el motor de la tabla, que es
Engine y NoDB, el más básico. Por ejemplo, cuando estábamos creando un método en Java, hacíamos un public void, pero en este caso, como es SQL, es Engine y NoDB. Y esto es prácticamente lo mismo de arriba. Se deja tal cual y Nest. Acá nos vuelve a escribir la contraseña, pero eso pasa porque yo lo tengo. Si yo marco la casilla, esta ventana nunca va a aparecer. Y yo lo hago siempre digamos, por proteger la información, porque si yo estoy trabajando con información real, digamos, yo estoy trabajando para un local, yo estoy trabajando para una empresa, entonces usted tiene que manejar la información oculta, que no queda a la vista, así sea en su propia casa, no quién sabe, porque digamos, si usted tiene computadores, mantienen de arriba para abajo, porque conozco un amigo que mantenía para arriba para abajo con el portátil, no es viable tener esa casilla marcada. Entonces acá yo le dejo tal cual, tan, perfecto, nos dice connecting to the BMS, execute forward engineer script, perfecto, chulito, excelente, read back change made by server, que es prácticamente leyendo los cambios hechos en el servidor, y save security state, que es prácticamente guardando la sincronización del estado, o cómo se leyó el script prácticamente, y nos dice que se finalizó, terminó con éxito. Perfecto, le damos close. Y acá donde yo decía, si ustedes quieren guardar este script o este modelo lógico, lo que hacen es save model. Acá guardan el modelo, pero yo como ya le hice forward engineer, que yo lo puedo verificar. Primero, tenemos que reloguear o refrescar mis bases de datos o mis esquemas y luego ubicar la de banco X, que está, aquí está, miren, banco X. Y acá tengo mi tabla. Entonces esto sale a volar. Chao, bye bye, don't save y listo. Y ahorita, si yo quiero, digamos, hacerle reverse engineer, primero tenemos que seguir una serie de pasos. ¿Qué se hace? Primero, ¿dónde está banco X? Aquí está. Primero, hay dos formas de usar la base de datos y hay que usarla porque si uno no la usa, él no va a reconocer las tablas. Por ejemplo, yo estoy parado en ejemplo. Yo como sé que ya estoy utilizando una base de datos porque se pone en negrito. Entonces, use ejemplo es la manera mediante la codificación o darle doble clic, que es prácticamente lo mismo. Y ahorita, para mirar las tablas, lo que se hace es show tables, mirar las tablas. Acá se hace en plural. Y acá nos dice, las tablas en ejemplo son usuarios, pero ahora yo quiero mirar en banco. Entonces, se puede colocar use banco X, que nos usa, o darle doble clic. Por ejemplo, acá, mire. Y ya esos pequeños tips pues, les brinda tiempo, que el tiempo en este arte es maravilla, o sea, es valor, vale mucho. Bien, entonces acá yo le digo show tables, ejecuto y me aparecen las tablas de la base de datos. Se puede terminar con punto y coma o sin punto y coma. Mi recomendación, dejarlo con punto y coma para evitar cualquier tipo de error. Dejarlo siempre con punto y coma. Sí, bueno. Bien. Y ahora, para pasar de modelo lógico, de modelo físico a modelo lógico, la usamos database, reverse engineer. Mire que él nos manda directamente al modelo siguiente. Por ejemplo, había partidas que y nos dice, bueno, que seleccione la base de datos que quiere incluir, you want to include. Entonces, vamos a seleccionar
la que llamaban QX. Pilas que solo seleccionen la base de datos, porque ustedes pueden seleccionar muchas, pero pilas ahí, solo la que necesitan. Y le mueven Nest. Nest. Y acá nos dice que es solo hay en total son objetos, o sea, una tabla. Nest y Finish. Y mire, acá lo tenemos. Esto, créame que esto vale oro. Esto vale oro, porque eso, como les dije, solo lo tiene MySQL Workbench. Yo me pongo a pensar en una competencia que fue en Senasoft. Había gente que lo hacía en WAMP Server o en SAP. Y toda la gente me decía en el evento, venga, ¿usted cómo hacía eso tan rápido? Que usted lo terminaba rápido. Pues yo les decía simplemente que hay dos herramientas en una aplicación que valen oro, porque ellos tenían que hacer todo esto mediante codificación, como que yo omitía todo esto, simplemente lo hacía de forma visual, como lo hacía en Java. Y pasa lo mismo, mire que en Java hay mucha gente que está de forma antigua, o sea, sigue trabajando las interfaces mediante código y para mí no es necesario, porque si usted entiende que lo que está codificando, que es lo principal, el diseño es lo de menos. Entonces acá pasa lo mismo. Voy a cerrar un momentico esto porque no lo necesito. Don't save. Perfecto. Y vamos a crear una tabla de forma de codificación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Create table. Mire que ya nos están dando la archiva. Abro paréntesis, cierro paréntesis y lo terminamos siempre con engine igual a InnoDB. Tiene que quedar exactamente así. No puede colocar una en minúscula. No, tiene que ser exactamente. Entonces, create table. Acá sigue el nombre de la tabla. Por ejemplo, llamémoslo ejemplo 1. Acá van a ser los atributos de la tabla y el motor. Entonces, quiero que esta tabla va a tener un ID usuario que es un entero, abro paréntesis, de 10 caracteres, no, sin caracteres. No null, primary key, primary key, creo que era al revés, primary key no null, sí, era al revés, primary key no null, auto incrementable, auto increment, porque yo necesito pasa lo mismo, muchachos, una cosa que me está olvidando. Si ustedes quieren tener más espacio en el entorno de codificación, miran cuál necesitan. Su terminal o su consola es esta. Los consejos son estos y las bases de datos son estas. Pero acá tengo un error. Auto increment, primary key, no null, auto increment, y un. Bueno, acá creo que no me puede colocar Unisize, miramos. Porque este tiene que llevar un orden, pero como nunca lo trabajo con codificación, pero acá me estaba faltando el número. Acá siempre tiene que ir el número. Anteriormente se puede dejar vacío porque el número lo colocaba por defecto. Vamos a mirar qué sigue. Yo siempre, exacto, sigue la primary key. Luego sigue el no nulo, el not null, perfecto, no puede ir nulo el campo, el auto increment y el unisize. Bueno, este no tiene unisize porque ya tiene la primera key, creo. O este tiene que ser aquí. Tiene que ser acá. Y no. Acá no es. Bueno. Miramos y eliminamos auto incrementable y le damos. Y no. Auto incrementable. Perfecto. Para hacer un nuevo atributo, le damos espacio. Le vamos a dar, por ejemplo, nombre. Va a ser un varchar, es de cadena de texto de 40 caracteres nomás.
no puede ser nulo, No se tiraba porque estaba y muy listo. cerca. Y finalizo con punto y coma, no null. Yo eliminé una cosita aquí. Finalizo y doy Uy, pai. en el rayito, ejecutar la sentencia. Pan, miro mi terminal, Míralo, míralo. si no les aparece, digamos así, le oprimen aquí, miran su terminal y Pai, dice, usted también que me juegó a la persona. hay una advertencia, tiene que aparecer así en verde. Y miramos qué dice. La integridad display width is decapitated and will be removed in a future release. Ok, acá lo que me está diciendo es que la integridad del display es prácticamente la pantalla, pero si lo traducimos, si le damos lógica, la integridad de cómo se ven los datos, ya está decapitado, o sea, ya está caído. No, y no sé, yo creo que ese debe ser porque yo lo estoy trabajando de manera codificada, porque si ustedes recuerdan, a lo último colocaba una primary key y paréntesis y un carácter le daba el nombre que era esto, pero yo lo estoy haciendo dentro, entonces yo creo que por eso me está diciendo que esa forma ya está antigua, pero sí funciona porque me dice que en un futuro pues ya no va a funcionar, se va a remover esta opción, pero por ahora funciona, entonces relajados. Y listo, voy a abrir mi esquema, luego le voy a decir, voy a eliminar esto en un momentico, luego le digo show tables, 2 puntos, acá tenemos ejemplo 1, y le doy, bueno, para crear se hace con create table, ya ustedes saben. Luego, antes de que se me olvide, digamos si por alguna casualidad se le fue un número, como a mí, en porque yo lo coloqué a posta, entonces yo lo que le voy a hacer es lo siguiente. Primero lo que le voy a decir es, lo que voy a hacer en este caso es cambiarle el nombre a la tabla. Lo que hacemos es alterar, modificar, alter table. Vamos a modificar una tabla. ¿Cuál tabla? Ejemplo 1. Y le vamos a decir rename, de renombrar por ejemplo nomás. Punto y coma y en el rayo y nos dice que se ejecutó correctamente. Relogueamos o refrescamos y observamos que pasó de ejemplo 1 a ejemplo perfecto. Y pasa lo mismo para los datos. Yo como escribo mis atributos de la tabla, se puede colocar con describe, ejemplo, o de manera simplificada, describe, desk, ejemplo, que es como yo lo trabajo, que eso me ahorra tiempo escribiendo eso. Y, uy, ¿qué pasó aquí? Aquí, perfecto. Y mire, entonces si yo quiero renombrar, por ejemplo, este nombre por apellido, yo lo que hago es lo mismo, alter, table, ejemplo, pero ahora no va a ser rename, sino ahora va a ser change, de cambiar. Vamos a cambiar nombre antiguo por el nombre nuevo, apellido y los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Varchar de 40 no null, punto y coma, y ejecutamos. Uy, no, yo dije, uy, un error, ¿y qué pasó aquí? Describe, ejemplo, punto y coma, ejecutamos y mire, pasamos de nombre a apellido, pero con los mismos tipos, aunque acá era 45F, se me fue el 5. Bien. Si ustedes por alguna casualidad le dieron el tipo que no era, es recomendable eliminar la columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminamos una columna? Lo mismo, alter, table, ejemplo, luego le decimos drop
column, eliminar columna, eliminar, sí, columna. Acá pasa como una matriz, muchachos. Acá pasa exactamente lo mismo. Esta es la repetidera de la repetidera. Trabajamos eje X y eje Y. Pero en este caso, el eje, acá solo estamos viendo el eje Y. Recordemos que hay tres ejes. Eje X de manera horizontal, X menos X de manera vertical. Y menos Y de manera Z, que es la profundidad o la escala del objeto. Bien, vamos a eliminar la columna que se llama apellido. Ejecutamos, relogueamos, o sea, refrescamos, más bien, le escribo y le digo ejemplo. Ejecuto y bye bye a apellido. Pero entonces yo le quiero hacer una pequeña modificación. Digamos, o pongamos otro caso de estudio. Ustedes se les olvidó colocar un atributo. Entonces no van a hacer data reverse engine porque recuerden que los segundos valen oro. Acá si lo hacen mediante codificación. Tienen que ser, acá pasa lo mismo con lógica de programación. Ustedes ven donde van a ahorrar más segundos, más para digamos salir más temprano o algo, lo hacen por la vía rápida, pero segura, obviamente, mirando qué es lo que están codificando. Entonces, alter table, siempre vamos a alterar, porque vamos a agregar ahora un dato, ejemplo, y le voy a decir añadir. Acá le voy a añadir una cosita. Acá le podemos decir column también, pero creo que también se puede sin decirle column. Vamos a probar. Le voy a decir nombre, va a ser un varchar de 45, que es el predeterminado no null. Y acá pasa algo. Acá dice, acá trabajamos after y before. Bueno, quiero probarlo un poquito en inglés, probarlo un poquito de finura. ¿Qué significa after y qué significa before? Claro, es mucho más práctico y mucho más ahorrativo. O sea, pasa lo mismo. Uy, es que uy, qué pena por no responder los comentarios. Saludos al grupo turno sin contraseña porque luego ni me acuerdo. Exactamente, sin contraseña, no importa. ¿Cuál es la diferencia entre script y query? Uy, ahí sí me jodió. Un script es prácticamente la codificación del diseño de una tabla o una base de datos. Pero un query es para enviarle una sentencia hacia una base de datos o hacia un objeto. En este caso, si lo mandamos hacia el modo práctico, un script es prácticamente donde tenemos toda la código fuente. Y el query es para enviarle, para insertar un dato, para actualizar un dato, para eliminar un dato de la base de datos. Valga la redundancia. Eso es prácticamente eso. A lo que le llama lógico es como si dijera gráfico o de la manera, no, es modelo entidad relaciones. Eso tienen que ver un curso porque eso llevaría mucho tiempo y pues yo estoy editando un curso de Java. Y si es foreign key puede o no ser nulo. Ojo muchachos, muy importante, más adelante lo va a tocar. Foreign key tiene que tener las mismas propiedades que la primary key. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos tablas, digamos usuario, y en usuario yo tengo un rol que se va a repetir muchas veces porque va a tener muchas personas que van a tener un mismo rol. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la primary key tiene que tener las mismas características o las mismas propiedades que ese atributo en la otra tabla externa. Y ahí ya empezamos a jugar con tablas dependientes e independientes. ¿Cuáles son las independientes? Por ejemplo, la de usuario, que no depende de ninguna, pero las que dependen de otras se llaman dependientes porque están conectadas mediante una foreign key. Veamos práctico. Eso era como antes y exactamente. Ahí le coloqué la chiva, before, antes y después after. Nos desactiva para que no nos moleste. Perfecto, excelente, muchachos. Me alegra. Y me alegra que esté también gente porque así es más chévere, más cool dar clase. Listo, perfecto. Vamos a probar esto.
Running, corriendo, perfecto, esto es easy peasy. Voy a trabajar una cosa más bien de script, ejemplo, Uy, pana, buenísimo. dos Ya la puntos. tengo, ya la tengo. Acá para seleccionar qué línea de código yo creo que se ejecute, tenemos que seleccionarla y luego en el rayo, en este caso, ejemplo. Mire que acá sí nos añadió la columna. Listo, ya sabemos cómo eliminar una columna, renombrar una tabla, o sea, darle un nuevo nombre y añadir una columna. Ahora vamos a añadir una columna, pero entre usuario y nombre. Muy sencillo. Por ejemplo, digámosle ejemplo otra vez. Ejemplo, example, en este caso. Y hagamos un poquito de inglés, porque el inglés, créanme, es fundamental. Todo está en inglés, entonces no. Y es mejor aprender inglés, porque eso es básicamente el trabajo lo que estamos aprendiendo es 100% inglés, porque hay mucho trabajo en el extranjero. Si ustedes aprenden inglés, créanme que ustedes van a tener trabajo de aquí para el resto, que no es fácil aprender inglés, es muy heavy. Listo, listo. Entonces ahora qué es lo que yo voy a hacer, añadir una nueva tabla que es un varchar 45 no nulo. Bien, lo puedo trabajar después, before de nombre, perdón, antes de nombre. Uy, ¿qué pasó aquí? Porque tengo un error. O después, que es after, pero acá tengo un problema. Ve, el after sí me funciona, pero el before no. Ve, ya no sirve el before. Aunque me lo sigue leyendo porque me aparece con color azul. Vamos a colocarle after. Pero ya no va a ser después de nombre, va a ser después de y de usuario, para que esté en la mitad de y de usuario y de nombre. Mediante un poquito de lógica, usuario. Ejecutamos esta, describimos esta y perfecto. Y ahorita lo que yo voy a hacer es alter table, ejemplo, drop column, example, execute query y bye bye. Vengo aquí, copio esto. Ah, no, más bien. Sí, tengo que copiar esto para otro tip. Eliminamos esto, eliminamos esto y ejecutamos esto. Y perfecto, mire. Ya sabemos cómo renombrar, eliminar columnas, añadir columnas, colocar entre las columnas, lo básico. Y vamos a insertar, actualizar y eliminar. Y dejamos hasta ahí para mañana pues seguir, ¿no? Entonces, primero, consultar datos, que es lo más de sencillo. Select, asterisco, from, consultar todos los datos. Acá trabaja igual que Java. Cuando trabajamos el import y le colocamos el por, valga la redundancia, le estamos diciendo al programa que nos trajera todas las clases de esa librería. Y si lo traducimos esa lógica en MySQL, le estamos diciendo que nos traiga todos los registros de esa tabla. ¿De cuál tabla? Pues de ejemplo. Perdón, de usuario es. Y como usuario no tiene ningún registro, entonces nos dice solo uno que está nulo, que equivale a 0. Para eliminar una tabla más fácil, para eliminar una tabla, drop table, ejemplo, esto es mediante código. O podemos hacerlo clic derecho, alter table. Oh, no, yes, mentiras. ¿Dónde es que era? No me acuerdo. Aquí, drop table. Podemos darle mediante código o mediante clic derecho, drop tables, que es exactamente lo mismo. Si yo vengo acá y le digo drop table, nos va a decir esa codificación. Solo que esto es más profesional o más técnico, si lo llamamos de alguna manera. Nos dice, estamos especificando eliminar tabla. ¿De qué base de datos separada de un punto y qué tabla? Pero de manera antigua, pues se hace así. Ejecuto y se efectuó. Perfecto. Yo relogueo y bye bye. Listo.
Si les aparece, digamos, el puntero así hacia abajo, es porque presionaron la tecla Insert. Bien. Estos son los registros. Estos son los registros. Bueno, acá yo voy a dar la otra clase de México al WordPress porque veo que tenemos que trabajar mucho con WordPress. Bien. Eso es para consultar. Entonces ya ustedes toman apuntes. Esto ya pueden crear su propio manual de MySQL. Ya pueden crear su propio manual de MySQL. Vayan creando su propio manual. Algo en donde se puedan apoyar. Y empezamos de lindo. Vamos a trabajar esta vaina. Perfecto. Para insertar. Insert. Quinto. Vamos a insertar algo dentro. Valga la redundancia. ¿De qué? ¿De qué tabla? Pues de usuario. Paréntesis. Valúes. Paréntesis y punto y coma. Estos primeros paréntesis van a representar los campos que yo voy a rellenar. Y acá los valores. Easy peasy, ¿no? Easy peasy, ya ustedes saben. ¿Sí? Entonces, como mi número de identificación yo no lo tengo con auto incrementable, tengo que colocar todos. Número de identificación, luego primer nombre, primer apellido y teléfono, que son todos mis campos. Y luego mis valores. Entonces, como es un número, tiene que ir sin comillas. 1117.4.6.10. Perfecto. Segundo dato que se va a dirigir a primer nombre y es de tipo varchar. Lo separamos mediante una coma y le damos los. Como eso es un varchar, quiere decir que es una cadena de texto. O sea que tiene que ir entre comillas. Cierro esto y esto que es una porquería que no me va a ver bien. Y ahorita sí. Eso también es una guachada. Listo, entonces, primer nombre, lo mismo, Jefferson, Narváez, Narváez, y acá tiene que ser un teléfono, o sea, un número, 318. Ejecuto, select, asterisco from, acá no importa si lo ponen en mayúsculas, minúsculas, va a servir, usuario, punto y coma, y ejecuto esta. Y miren, acá nos funcionó. Hay un nuevo registro. Si ustedes tuvieran este autoincrementable, simplemente tendrían que colocar estos campos. Pero como el mío no es autoincrementable, pues me tengo que colocarlo. Y otro más fácil. Bueno, espera un momentico que se me estoy. ¿Qué pasa si yo dejo el mismo dato, o sea, el mismo valor a la primary key y lo ejecuto otra vez? Quiero que ustedes vean. Error. Duplicate. Acá tiene que decir más bien. ¿Cómo es que decía anteriormente? Decía. Me olvida, decía una cosa más técnica, pero acá simplemente está diciendo que se está repitiendo la clave primaria y no se va a insertar. Error. Pero ¿qué pasa si no se repite? Pero se repite el teléfono, que es Unikey. Se supone que me tiene que dar un error. Vamos a ver si me hace quedar bien o mal. Y mal. ¿Por qué? Porque ahora hay una duplicación. No sé si existe la palabra. Bueno, se duplicó el valor en teléfono. Pero viene que no es igual. No es igual el primary key. No es igual porque el primary key hace parte de la primera forma normal. Y acá le voy a decir 1, por ejemplo. Y ejecuto. Y se insertó perfecto. Easy peasy, ¿no? Easy peasy, sencillo, muchachos. Lo más de easy, ¿no? Y la otra, y para insertar dos o más valores, pues lo separamos mediante una coma, porque este es el primer valor y este va a ser el segundo. Entonces voy a copiar esto un momentico y lo voy a pegar aquí. Acá voy a colocar 12, acá voy a colocar
2, acá voy a colocar el 3 y acá voy a colocar 3. Si yo ejecuto esto y luego consulto, quiere decir que se insertaron dos filas, two rows affected, y yo vengo aquí, observamos que los datos se insertaron para insertar uno o más valores. Y más profesional, más técnico, para ahorrar más tiempos, vengo aquí, dejo simplemente los valores que quiero insertar y acá tienen que colocar todos. Si es exactamente incrementable y no lo ponen aquí, error. Si es de esta forma, tienen que colocar exactamente los 4 valores que ustedes les están indicando, porque él sabe que este representa el subíndice 0, que representa número de identificación, que es subíndice 0, que es en verdad sería 1, y así sucesivamente. Ya ustedes saben esa lógica. Y este va a ser 5 y acá va a ser 5. Si yo vengo acá y ejecuto, me dice, se ejecutó perfectamente, se insertó, vengo aquí y se insertó. Esas son las 3 formas de insertar los valores. Bien, ahora yo quiero decirle, bueno, vamos a buscar todos los usuarios de la tabla usuario, pero solo muéstrenme. Bueno, acá solo vamos a trabajar más bien select y mañana hacemos el update y el delete. Select asterisco from usuario, where, ¿qué significa el where? Solo muéstrame los datos y esa se presenta una condición. En Java es if, pero en MySQL es where. Solo muéstreme todos los datos de las tablas que tengan como. Espera un momentico. Insert. Otra forma de insertarlo, otra cuarta forma. Sencillo, vengo acá, pongo aquí, le digo 1110.74610. Este tiene que ser 6. Acá tiene que ser. Vamos a colocar otro. Jonathan. Y acá vamos a colocar 1, 2, 3. Aplicamos. Finalizamos. Y él inserta de una vez. ¿Cómo se hizo? Se colocó los datos como si fueran Java y se aplicó. Sencillo. Esa era sencilla, pero en estos casos no es recomendable porque los ingenieros, los profesionales, se basan en la codificación, en la lógica de programación que usted tenga. O si no, chao, pierde el cupo. Ahí. Eso es lo que tiene la gente, o sea, lo hace, digamos, por pereza, por ciertas cosas, pero si usted enfoca y usted vuelve un programador que no le da pereza, créame que esa es la virtud que usted. Mejor dicho, usted con eso puede obtener cualquier trabajo, literal. Exactamente, para iniciar, sí. Vamos a seguir. Le voy a decir, muéstreme todos los usuarios que tengan el primer nombre Jonathan. Acá sí va a haber redundancia. Muchas personas van a tener el mismo nombre, Jonathan. Pero la forma que yo estoy diferenciando la fila es por el número de identificación. ¿Por qué? Porque el primer nombre es Jonathan y tengo otro que es Jonathan, pero la forma de diferenciarlos es mi número de identificación. Sencillo, easy peasy. La lógica la entienden porque eso no tiene ciencia. Eso yo creo que ese es el lenguaje más fácil de aprender, literal, porque ese no tiene tantas cosas como otros lenguajes. Muéstrame todos los datos que sean de nombre, o sea, que digan primer nombre, en la columna, que sean de nombre Jefferson, para dejar a Jonathan por fuera. Punto y coma y ejecuto. Él me va a hacer la consulta, me dice, en la tabla, banco, usuarios, acá es usuario, ejecuto de nuevo, y me dice, me está mostrando todos los primer nombres que tengan Jefferson, pero mire que no me parece Jonathan, pero internamente sí es Jonathan. Eso se llama una consulta con criterios. Pero si yo le digo Narváez, resulta que no existe. Es el primer apellido, sí existe.
pero acá nos va a decir Celo Rose, porque no hay ninguno. Acá tengo que decirle apellido. Si yo lo ejecuto, me va a mostrar absolutamente todos. Perfecto. Y si yo quiero colocar una o más condiciones, le digo que tengan como nombre Narváez y An, primer apellido, primer nombre, van bien, sea igual a Jefferson. Si yo lo ejecuto, me va a mostrar. Acá se tienen que cumplir las dos condiciones. Y acá obviamente también existe el operador lógico OR. Si está primer nombre o primer apellido, pues lo ejecuto. Pero me lo muestra. Acá me va a mostrar absolutamente todos. ¿Por qué? Porque resulta que el primer nombre no se encuentra Jonathan, pero en apellido se encuentra Narváez. Entonces me va a mostrar, se cumplieron todas las dos condiciones en todos los registros. Perfecto. Y por último, si yo quiero ordenar, por ejemplo, por teléfono, que me diga 1, 2, 3, 4 y 5, que me lo ordene por teléfono, le digo select, asterisco, from, usuario, order, by, ordénemelo mediante teléfono, de manera ascendente, o de manera descendente, que es de mayor a menor, o ascendente, que es de menor a mayor. Si yo lo ejecuto, me va a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfecto, easy peasy. Y si yo le digo mire, perfecto. Ahora, por último, para concluir y acabar por hoy, esta es la consulta más básica, ¿no? Pero si yo solo quiero consultar unos registros, pues los pongo, reemplazo el signo por los nombres de las columnas, por ejemplo. Solo quiero que me muestre el primer nombre y el primer apellido. La forma de diferenciarlos, o más bien, la forma de agregar más campos es con coma, igual que el valores. Si yo ejecuto, me va a mostrar el primer nombre y el primer apellido. Bien, voy a detener acá porque me está consumiendo bastante recurso. Y por hoy vamos a dejar hasta ahí. Se hizo 1 hora y 30 minutos. Si sigo, pues los bombardeo pues en conocimiento, y acá sí, acá hay más codificación, o sea, se trabaja mucho más codificación que en Java, ¿sí me van a entender? En este caso, yo tengo formas de aprender. Es como la comida. Si usted come mucho, pues, digamos, se va a indigestar y puede que vomite, ¿no? Y pasa lo mismo que en Java, pero si le colocamos lógica, si usted aprende mucho, todo lo aprende en el momento, pero aquí a un día o 2 días, como usted lo bombardearon en conocimiento, se le va a olvidar, ¿sí? Entonces, de eso se me quedó del instructor, que el instructor era muy buena gente con nosotros, simplemente nos dejaba cosas pequeñas, o sea, él simplemente él no nos bombardea en código porque él sabía que eso era feo. Hay mucha gente que codifica y bombardea a los estudiantes en código, y eso es muy feo. Mire que yo lo bombardeé en código, pero fue poquito, porque más que todo se estudió estas dos opciones. Esta opción es de migraciones y nunca la voy a tocar. Nunca la estoy tocando porque es de migrar. ¿Sí? Ah, y otra cosa que se me está olvidando. Muchachos. Un momentico, espera un momentico. No, más bien se les digo mañana. Porque digamos, si ustedes tienen las dos herramientas instaladas, que es SAMP y Workbench, y quieren pasar esta base de datos, porque yo hice esta base, yo en Senasoft hice esta base de datos, ¿sí? Pero luego la subí a un aplicativo web. Entonces, yo que hice, yo tuve que importar esa base de datos en el aplicativo web, o sea, en SAMP. Y como MySQL Workbench tiene un college que es único, o sea, que le pertenece a MySQL Workbench porque lo crearon, ¿sí? Entonces, y no existe en SAMP o en OneServer, entonces es un error a la hora de importar bases de datos. Y eso sí se los tengo que decir porque eso es fundamental. Bien, por ahora vamos a dejar hasta ahí, muchachos.
a cerrar aquí, voy a cerrar aquí. Mire que hoy más que todo se trabajó 50 interfaz y 50 código. La verdad no se trabajó tanto, ¿sí? Entonces, bien, para seguir, para concluir, ¿alguna duda, alguna inquietud? Que solo hoy se hable solo yo. Listo. Listo. Exacto, porque el código es más igual en SQL no importa tanto el código. Bien, muchachos. Bueno, sí importa, pila lo que yo estoy diciendo. Me refiero en el sentido de cuándo se utiliza mejor el código y cuándo se utiliza más bien de forma gráfica. Pero yo tengo esas dos opciones. ¿Por qué? Porque a mí me quedó una cosa muy importante que es, ustedes como programadores, ustedes deciden cómo lo quieren hacer. O sea, yo no los puedo restringir porque el mundo actualmente lo que requiere son personas que sepan, que tengan lógica, pero a las empresas no les importa cómo se lo diseñen. A las personas lo que importa es que o sea, les satisfazca la necesidad, la solucionen, pero obviamente con una buena estructura que sea, es como un edificio. Cuando usted crea un edificio, usted tiene que hacer pilares con, con, con varillas, ¿sí? Para que el edificio no se caiga, no vaya a colapsar. Pasa lo mismo con un aplicativo de escritorio web. Yo les doy las bases, algo concreto que sea difícil de destruir, pero obviamente con las buenas prácticas. Lo que están hechas, weón, Sí, yo les muestro las dos formas, pero obviamente, exactamente, llevar tranqui, ir relajado, ir relajado, no hay afán, suavecito, suavezongo, y aprenden ustedes de forma más sencillo, por llamarlo de alguna manera, ¿tengo a entender? Ya ustedes como programadores, yo les enseño, pero ya ustedes como programadores parten de la mejor, de lo que, si ustedes quieren hacerla de forma codificada, lo hacen, ¿no? Interfaz, lo hacen. Ya ustedes saben las dos formas y pueden dar sopa y seco, pues, ante un problema, porque hacer el programa de MySQL son los más fáciles. Sí, por lo general cuando hay contratos se hacen es aplicativos completos. Entonces hay que meterle mano a todo, entonces, pendientes ahí. Listo, muchachos, entonces no siendo más, los dejo, muchachos. Bueno, ustedes en la grabación.